Ay, qué risa. Maravilla. Buenas. Vamos a contar unas historias de rock. De cuando nos conocimos en la UN Radio. Este era el cabezote para empezar la franja de rock. Yo soy Diana Uribe. Yo soy Pepo Walter García. Hola. Entonces, bueno, aquí vamos a contar una historia con Pepo, una historia musical que tejimos juntos, una historia que empieza en la UN Radio entre el 93 y el 94. Y es el momento en que llegamos a la radio. Entonces estábamos contando de una experiencia en donde nosotros nos vamos a encontrar en la UN Radio. Y vamos, primero cada uno llega individualmente a una franja de rock. Y luego ya nos van a hacer una encerrona. Una encerrona burocrática. Nos hicieron una encerrona. Una encerrona y además era una cosa totalmente formal. Y se terminó volviendo un acto creativo impresionante porque cada uno tenía que contar qué estaba haciendo en esa franja. Yo había llegado hacía muy poco, pero Pepo sí había llegado hace rato. Entonces cuente usted cómo fue que llegó. Entonces yo estuve trabajando en Colcultura. Antes de que existiera el Ministerio de la Cultura. Existiera el Ministerio de la Cultura. Yo estuve en la época en la que Colcultura se acabó y comenzó el ministerio por primera vez. Y yo trabajaba eso se llamaba la Dirección de Comunicaciones. Y ahí había una unidad de radio. Entonces ahí Fernando Orjuela, digamos, ahí nos conocimos con él y digamos ahí se pasaban estos programas que se hicieron ahí, pero como de borde dio la coyuntura que Fernando Orjuela me dijo como, oiga, los que hacen el programa de rock del viernes se van, ¿por qué no lo coge? Y pues yo ni corto ni perezoso le dije, listo, yo lo cojo de una vez. Y ahí arrancamos con ese rococó, que era un poco... porque el rock no es un adorno. Porque el rock no es un adorno. Y era un poco esta, digamos, como esta beta del teatro, del radioteatro. No es porque música. Usted y Alejo hicieron teatro en los Andes. En la universidad hacíamos teatro, éramos del grupo de teatro y digamos que esa es como la beta, digamos como la beta expresiva que sacamos ahí. Y digamos que la oportunidad era súper interesante porque podía uno aplicar la premisa de que uno no tiene por qué repetir la canción en la radio. Qué cuestión tan harta. Entonces uno lo que podía, digamos, retarse era a hacer un programa en el cual uno no necesita poner la misma música todo el tiempo, sino digamos, algo mucho más ecléctico. Entonces, digamos, ahí fue ese espacio de los viernes de franja de rock. Y también paralelo ahí con Orjuela, en esa época fue en la época en la que él estaba ampliando el tiempo de sintonía, el tiempo de estar al aire de la emisora. Entonces la emisora empezaba a las 6 de la mañana y la cerraban, no me acuerdo, 8 o 10 de la noche o algo así. Todavía no era 24 horas. Entonces también había mucho espacio y mucho tiempo para rellenar. Y entonces él se inventó una cosa que se llamaba música sin titulares a la hora de los noticieros, que era simplemente poner mi música por las mañanas. Entonces podía que se la quitó la Sociedad de Psiquiatría. Sí, entonces podía uno poner entonces era como una maravilla. En lugar de levantarse oyendo a Julio Sánchez Cristo por la mañana diciéndole lo fatal que es este universo, simplemente levantándose oyendo todo Dark Side of the Moon completo.
Hoy y después Pitots. Tubular Bells y después este otro disco. Entonces sí, era como una franja de relleno. Entonces digamos que nosotros caímos ahí en la emisora en la emisora de la Universidad Nacional, digamos como en el momento en el que ella se estaba abriendo un espacio y colonizando, digamos, una franja de audiencia y cosas. Es que además fue una posibilidad de creación increíble. Yo venía de una historia muy, muy fuerte de rock progresivo, de rock sinfónico también. Durante 3 años, especialmente cuando yo estaba en el colegio, en octavo, noveno y noveno, porque me tiré noveno por Eric Clapton, yo oía 10, 12 horas diarias de rock. Y tenía todos los cuadernos completamente llenos de quién era el baterista, quién era el bajista, de dónde había salido el grupo, y tenía otras dos amigas con las que teníamos un universo de rock completamente poderoso y tremendo, de rock del tercer mundo, de carátulas. O sea, no llegaban las revistas, no llegaban los artículos, no llegaban los videos, evidentemente, no, no. Entonces nosotros nos imaginábamos, por eso a mí tanto me gustó la película Searching for Sugar Man, porque Ujú. toda la investigación de ellos, imaginándose un universo en una carátula, era lo que nosotras hacíamos, y en un momento nos parecía que se movían. Entonces nos imaginábamos todo eso, y fue un universo totalmente imaginado. Y luego, ya cuando viene la época del disco, yo no lo entiendo. No lo entiendo y me alejo y me meto en la salsa profundamente. Y luego yo entro a ser profesora del colegio donde yo salí, del San George, y allá me encuentro con los de barrigazo con los ochentas. Entonces la gente, yo enseñaba en noveno, décimo y once. Los de once todavía conocían el rock sinfónico. Los de noveno ya estaban en YouTube, Depeche Mode, The Cure. Y los de noveno, los pelados que venían en noveno, eran los primeros metaleros. Entonces yo empiezo a buscar, a entender el metal con ellos. Entonces resulta que yo me vuelvo otra vez al rock en el momento en que el rock se hace grande en los ochentas, y me meto con YouTube con el fanatismo, porque yo soy, digamos, como una groupie natural. Entonces le escribíamos cartas a Bono a ver si venía a nuestro sufrido país. No existía el internet, pero pasábamos la tarde escribiéndole una carta a Bono a ver si venía, que nosotros sufríamos tanto como ellos, que por qué no venía acá. Y entonces con los pelados me metí en el rock, además porque la idea era, en una época sabíamos tanto rock con Joya, mi amiga, que decíamos, ¿y qué vamos a hacer con este montón de rock que sabemos, como para qué nos va a servir en la vida? Pues a mí me sirvió para poder enseñar filosofía, literatura, un montón de vainas, porque fue el vínculo de comunicación con los pelados. Y esos chicos de bachillerato me enseñaron a mí a enseñar. Yo aprendí, fue por ellos, a poder transmitir un lenguaje que hiciera comprensible ideas complejas, que les enseñaba filosofía en inglés después de almuerzo. Entonces yo me tiraba al piso, aullaba, lo que fuera necesario, pues porque estos pelados igual estaban presos como la gente en los colegios. Entonces yo venía ya con ese bagaje, y de pronto entro al externado, y son varios encuentros de espacios creativos. En el externado yo empiezo a hacer las historias retrospectivas de los pueblos que me llevarían más adelante a la radio, la guerra del Golfo Pérsico y el golpe de Estado de Gorbachev, la caída del muro de Berlín. La gente necesita volver a saber historia, porque la historia se reseteó y se dejó de entender. Entonces ahí entramos allá, y entro yo al externado con eso, que es toda la exploración que me volvería analista internacional después, y con el curso de contracultura. Yo hice una tesis que se llama La nación de Woodstock y la construcción de una utopía. Y porque además yo siempre he tenido una teoría con el hipismo, y es que el hipismo no está pasado de moda, que no ha llegado. O sea, la gente no ha entendido lo que esos manes estaban diciendo, ¿sí? Porque ellos sí hablaban de que había que cuidar el planeta, de que había que aceptar a la gente como era, de que cada cual tenía derecho a tener su rollo en el mundo y que nadie tenía por qué meterse con eso. Entonces yo llego con esa historia, y resulta que hay una profesora del externado que se llama Inés Bickman.
Inés Bigman me dice que ella trabaja en la UN Radio y que en la UN Radio hay unos espacios donde uno propone una carreta musical en 4 programas. Como yo tenía ese curso que se volvió Contracultura y Posmodernidad, que en la primer semestre fueron 4 alumnos que eran los más chismosos de toda la universidad, porque el siguiente semestre fueron 30 y después nunca volvió a haber cupo ahí. Entonces yo llevé mi propuesta musical en lo que se llamó, digamos, el rock de la utopía. Hice 4 programas y después me invitaron a participar en una franja de rock los jueves en la UN Radio. Yo nunca había hecho rock, ese fue mi primer contacto con la radio. Fue la primera vez que yo me senté frente a un micrófono y empecé a echar todos los cuentos que tenía en la cabeza y además me paraban bolas, porque es que lo que hablábamos de rock con Joya y Claudia era tan especializado que era una manera de que nos dejaran solas. Nos poníamos a hablar de rock y todo el mundo se mamaba y se iba. Y entonces y había alguien que le interesaba lo que yo sabía de rock. Eso fue una cosa que nos va a unir mucho en el colectivo. Y es que cada uno de nosotros era un solitario excéntrico, metido en una música que nadie más comparte. Todos veníamos de un raye muy particular, porque esto de estar uno oyendo a Genesis y de estar uno oyendo a Yes y toda esa vaina no era ni popular ni cuando estaba de moda, porque eso nunca fue una moda. Entonces llego yo allá y empiezo a hacer radio desde cero. Primer programa, Bob Dylan. Fue el primer programa. Segundo programa, John Lennon. Entonces yo trabajaba mucho la contracultura porque es un espacio en que se abren una cantidad de derechos que se formularon ahí y que se musicalizaron, o sea, derechos convertidos en música o música convertida en derechos. Por eso sería que yo habría de amo tanto a Bob Marley, porque yo le puedo echar una historia de los derechos humanos a partir solamente de las canciones de Bob Marley. Se los puedo contar una por uno. Entonces yo siempre he sido una enamorada de los contenidos de la música, obviamente, pero de lo que dicen las letras. Entonces yo parto de la base de que la gente que va a escuchar el programa o sabe inglés y no le ha parado bolas, o no sabe inglés y no sabe lo que dicen. Entonces voy a contarle a la gente qué es lo que dice Bob Dylan y por qué es tan importante. Entonces el espacio se llama Imaginarios del Rock. Entonces, y además tenía una voz, ¿no? Imaginarios del Rock. Sí, eso era... Y la cortinilla era Thick as a Brick de Jethro Tull, que Jethro Tull siempre ha sido mi gran parcero, pues mi gran inspiración, esa mezcla entre rock, barroco, blues, leyendas, mitología, todo eso para mí siempre fue... Ahora, ¿por qué también sé yo de rock? Porque yo tengo hermano mayor, importantísimo. Yo tengo hermano mayor y mi hermano mayor me llevaba todos los discos y yo escuchaba por primera vez cuando él llevaba con las carátulas. El primer disco donde yo me enloquecí fue Sgt. Pepper's. Yo tenía 8 años, pero dormía con la carátula y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y yo siempre he tenido sí, exactamente. Yo siempre he tenido una relación con la música de aguja pegada. O sea, yo puedo escuchar una canción hasta cansar a toda la gente que está alrededor. Sí, me dan unos ataques como de oír una cosa muchas veces y me dan ataques. Entonces... Pero venga, yo le cuento mi perspectiva, que es totalmente distinta, Diana. Es que lo más chévere de la música es que no tiene un solo punto de entrada. A mí realmente no me importa lo que dicen las canciones. Lo que me interesa, más que cualquier otra cosa, es el ambiente que crean. Entonces usted, al empezar a oír... Y así eran los imaginarios del rock. Esto ya lo lleva a usted a un ambiente... entonces el ambiente pastoril que pone Jethro Tull. ¿Y a usted qué le importa lo que está diciendo? Bueno, si usted le dicen qué es lo que está diciendo, pues puede engrandecer la imagen,
¿cierto? Pero la imagen no está creada únicamente por las palabras que están metidas ahí, No. sino que la música en sí está creando ese ambiente y ese espacio. Y eso era lo que hacíamos el viernes con ese programa en vivo que se llamaba Rococó. Esa franja de rock lo más... sí, lo más sobresaliente que tenía, pues era, primero que era en horario estelar AA, que eso era de 6 a 7 de la noche, ¿cierto? Y los programas se hacían en vivo, todo el mundo los hacía eran en vivo todo el tiempo, que eso era una locura. Sí. Entonces, y bueno, y eso no era en la época en la que usted llegaba con sus programas, pues con su música en una memoria y la ponía ahí, No. O se conectaba a Spotify y decía, ay no, hoy tengo ganas de esto. No, mijito, le tocaba a usted llevar los discos, los acetatos, las maletas de CDs, acetato y las maletas de si uno llegaba cargado al 5.º piso de la emisora. Exacto. Después de subir 5 pisos del trancón bogotano, de venir del centro para llegar a las 6 de la tarde. En punto. Después del himno nacional, oír la cortinilla de la franja de rock que era... Wizards. Era The Wizard de Black Sabbath. Sí, esa. Y empezaba la franja. Empezaba la franja. Y pues esto era un desfogue en vivo a las 6 de la tarde. Y entonces el lunes, ¿quién estaba el lunes? Fernando. Entonces, 5 décadas de rock. 5 décadas de rock. Entonces el lunes le echaban a usted, digamos, como una historia la historia del libro de texto de historia del rock, ¿cierto? Entonces le iban mostrando a cada quien, entonces que Billie Holiday está en esa historia, entonces se lo ponían a usted ahí, y que Chuck Berry, entonces le ponían a Chuck Berry, y entonces era Fernando, ¿cierto? El martes estaba Humberto, La Hora de la Resistencia, entonces Humberto Efren, y el Cha. Estaba el miércoles, entonces estaba Psicosis. Leonardo y María Elena, el metal, que hacían metal. El jueves estaba Diana, que le ponía el sentido histórico, político. Yo siempre he sido muy política también. Eso. Y el viernes rematábamos nosotros haciendo caos, es decir, haciendo pero lo más fantástico era cuando decidíamos juntar todas estas cosas. Entonces eran propuestas completamente eclécticas. Claro, lo que había en común era la libertad. Pero no sabíamos que teníamos algo en común, porque no nos conocíamos, sino que cada quien llegaba y ponía su espacio a lo suyo, y pues sí, uno tampoco se daba el tiempo de escuchar a los y demás. Y si no nos hacen esa reunión burocrática, porque la reunión en sí era bien aburridora, era una cosa, pero fue una revelación, porque todos nos miramos y de pronto, ¿what? Uy, ¿qué es esto? Entonces nos damos cuenta que cada uno hace una cosa, y que si nos juntamos podemos hacer como una especie de gobelino de rock. Y entonces empezamos, pero necesitábamos un proyecto. Entonces en ese momento Rito Alberto, que era director de la Cinemateca Distrital, me invita a mí a hacer un programa de rock, y yo le dije, yo solita no, pero juntos lo sabemos todo. Entonces nos sentamos, nos van a prestar la Cinemateca, y en ese momento nos toca sentarnos a conciliar y a tratar de entender qué hace cada uno, y eso se vuelve una maravilla. Éramos no líderes, era una propuesta anarquista, era una propuesta horizontal, era una propuesta donde había que dejar de lado que no era fácil la batalla de egos de cada uno. Porque en esa época todavía no teníamos egos. Pero cada uno tenía, si no teníamos egos todavía no. Sí. Pero sí llegar a cuadrar que mi música sea tan importante como la tuya. Claro. Que mi propuesta musical sea tan válida como la tuya. Claro, pero era más bien fácil, porque cada uno de nosotros era una persona tan distinta, con un gusto tan distinto, pues que no había forma de antagonizar. Pero lo bonito era tratar de construir un relato, o sea,
convertir todas esas narrativas casi autistas individuales de cada uno de nosotros, de solitarios oyendo vainas que no se podían compartir con prácticamente nadie, en un experimento pedagógico para explicarle a la gente qué es el rock. Entonces tratar de organizarlo inventándonos el agua tibia, porque en esa época las historias de rock no eran tampoco que se hubieran hecho antes. Pero eso fue buenísimo, además porque era una historia del rock en donde se echaba una carreta y después de echar la carreta se presentaba una película, porque era en la Cinemateca. Y pues ahí pudimos poner unas películas interesantes. Uno de los momentos más impresionantes fue El Ansia. Y El Ansia, se presentó en la sinagoga, en la antigua sinagoga, hoy Teatro Nacional de Teusaquillo. Y era rock gótico. Y ese día era Bauhaus. Y se presentaba El Ansia. ¡Uy, qué cosa tan impresionante! Y presentábamos Easy Rider. Y presentábamos, además, todo eso. Y Humberto Junca, que un personaje con un nivel de creatividad. Humberto, pues la mayoría eran artistas. Pero Humberto tenía una concepción estética muy poderosa. Humberto era el de la estética. Y era un tipo que tenía una cantidad de bagajes diferentes, venía de muchos lados diferentes y era capaz de integrar muchos lenguajes. Y era un tipo conceptualmente muy, muy pilo. Estuvimos en una época con Ángel Perea, que venía de Soul to Soul. Eso no salió tan bien, pero fue importante. Sí, digamos, fue muy importante porque él ponía toda la onda del soul, que nosotros somos muy blancos, de verdad. Pues Chay y yo sí éramos souleros, pero yo lo había conocido a él en el 89. Y él es un investigador musical muy serio acerca de toda la música negra y tenía el programa de Soul to Soul. Entonces vamos a tener un programa juntos el sábado, que es el rock del 98.5, porque ese era el dial de la emisora. 98.5 era el dial. Y el primer programa que proponía cada uno. Yo me acuerdo que yo iba con Procol Harum, White Child of Pale, ¿sí? Y me acuerdo que usted, Alejo, llevaba Show Don't Tell. Show Don't Tell, sí. Sí. Y que teníamos los formatos. Ninguna canción puede pasar de tanto tiempo. Sí. Buenísimo. Y había un tipo, Alexander Pinilla, que era los sábados. Él era totalmente cronológico. Esta canción salió en tal año y dura tanto tiempo. Y era como estadístico. Sí. Y no cuadraba ahí, pero estuvo ahí también, porque hubo gente que estuvo ahí. Y empieza esta propuesta, y eso se volvió una propuesta de vida. Por eso a mí también me gusta mucho The Commitments, porque nosotros vivimos eso de The Commitments, ¿no? Era estar juntos a toda hora. Somos los parias de los parias. Sí. En la UN Radio, imagínense, caía la señal del cerro y no había luz en la emisora. Richie, mi esposo, en esa época me decía que era, mi esposo que duró conmigo muchos años, me decía que era la radio de la resistencia francesa, porque no la oía nadie. Mi quórum era un bar que se llamaba Bardos. Oiga, donde llegábamos a Bardos y ahí me preguntaban que yo por qué ponía tanto King Crimson. Entonces yo vivía enloquecida con King Crimson. Y además porque a mí, pues claro que me gustan todo lo que yo hago de las letras, pero a mí también me gusta mucho la música, y la memoria que yo tengo es tanto lírica como de armonías. Entonces yo sé dónde entra la guitarra, dónde entra la batería, exactamente dónde se escucha el melotrón, y tengo ese pedazo de armonía metido en la cabeza, porque nosotras nos sentábamos con mis amigas a oscuras a escuchar música mucho tiempo. Entonces alcanzábamos a imaginarnos cada uno de los pedacitos donde entraba la guitarra o la batería, y eso nos podía compartir. Y poder compartir una batería, un solo de guitarra, eso era demasiado chévere, porque uno darle rienda suelta a todo el fanatismo
con alguien que lo comparta. Sí, sí, sí. Entonces, empezar a Sí. entrar en esa vibración, pues no nos pudimos separar en unos 5 años ni un Claro, minuto. claro. Y además era buenísimo porque la música que usted tenía, pues no era la misma música que yo tenía, ni la que tenía Humberto, ni la que tenía el Cha, ni la que tenía Efren, ni la que tenía... Todos teníamos música distinta y pues era una época en la que pues la música usted tenía que ir y conseguirla. Y usted tenía que averiguar qué era eso y sí, digamos que ahora es un poco más fácil investigar qué es. Porque Sí, primero porque la música se puede bajar, pero exacto. además también en otra época los acetatos no se conseguían. Los acetatos eran objetos únicos. Sí, sí, El que tenía ese disco era el único que lo tenía. sí. No lo podía prestar, no Sí, lo sí, prestaba. sí, sí. Yo me aguanté gente muy antipática Sí. simplemente porque tenía Nosotros éramos relayer. nosotros éramos más queridos. O Sí, sea, no, pero antes cuando sí. la época con mis Sí, había gente amigas muy mezquina. Yo soy sí, el dueño de este disco sí, y nadie más lo tiene en esta ciudad y no se lo voy a dejar grabar a nadie en ningún cassette. claro, y había, mis amigas tenían un amigo que vivía en la cuadra, que el papá traía la música de la flota mercante gran colombiana, y él era el único que tenía esa música. Mm, Y no, yo no era amiga de él, tocaba que se las prestara a ellas para yo poder ir a oír los discos. En una claro, época claro. a mi amiga le dio varicela y a mí me prohibieron ir para que no se me pegara, pero ella tenía The Dark Side of the Moon y yo dije, no, pues la The Dark Side of the Moon bien vale una varicela. Y yo yo me inventé un rollo para poderme sentar con ella, afortunadamente no se me pegó. Pero yo dije, no, entre The Dark Side of the Moon y una varicela, pues yo no tengo ninguna duda frente a eso. Y entonces empezamos a experimentar. Una vez hicimos un programa que era un tema Pepo y un tema yo. Entonces era Pink Floyd y era Pink Pink Dots. Y era uno y uno, uno y uno. Y eran unos mano a manos de Sí, unas sí, músicas muy distintas que en últimas tenían todo que ver. Claro, era un juego, Era sí, totalmente... realmente, sí, con la música hay una cosa que es el degenero de los géneros. Entonces están los géneros y las cosas empiezan a ser descritas por el género al que pertenecen, pero el género digamos, describe la música de una manera excluyente de otros géneros. Entonces, como esto es de este género, entonces, pues, y los de ese género deben vestirse de esta manera, hablar de esta manera y andar Sí, como juntos. decía, más de porque malas ellos que un son los... emo. Sí, Más de malas que un emo crespo. eso. Sí. Sí, entonces, digamos que tuvimos el perfecto espacio para no creernos esos estereotipos y digamos, para vivir la posibilidad de darse cuenta de que, oiga, a pesar de que somos blancos, podemos escuchar el soul y el soul es bastante divertido y es muy rico. A mí me tocó mucho el soul porque yo crecí en Chicago. Entonces a mí me tocó, y porque mi hermano era soulero, entonces a mí me tocó mucho, 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 mucho el soul. Pero digamos, hablando de los géneros, los primeros que no se lo creían afortunadamente eran los rockeros. Entonces Café Tacuba Sí, sí. rompe con todos los géneros y nos dice, todo lo que se toca en México es sujeto de rock. Eso. Sí, y los aterciopelados rompen los géneros y lo llevan a Chapinero y lo llevan a la calle, el lenguaje de la calle a las canciones. Entonces, el mismo rock en América Latina rompe todos esos estereotipos al incluir su propia idiosincrasia. Entonces, estamos en una época en que la música también se da mucha libertad. Si hubiéramos hecho esto en otra época, hubiéramos tenido muchas camisas de fuerza, pero en esa época no las había. Nos habrían criticado por falta de rigor de estilo. De rigor. Y además el seminario era estética y apreciación. Sí, 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 sí. Y entonces nosotros, yo no sé si a la gente le gustó tanto como a nosotros, pero nosotros nos enloquecimos. Además el acetato era único, luego los CDs, a diferencia de los acetatos, los CDs sí llegaban. Porque en los acetatos muchos jamás salieron en Colombia, nosotros estábamos en un bache. Salían en Venezuela, salían en Panamá y salían en Argentina, pero a Colombia no llegaban. Pero hay una cosa bueno, había curiosa un solo... aquí mirando, haciendo recapitulación de esta colección de discos.
pues aquí yo tengo, lo que se editaba en Venezuela no era lo que se editaba en Colombia y no era lo que se editaba en Perú, también aquí hay cosas de Perú. Entonces realmente, ni en Brasil. Entonces, por ejemplo, toda esta influencia post-punk y esto es brasileño. Entonces uno conseguía discos de Joy Division, acetatos de Joy Division brasileños, ¿sí? De eso no había venezolanos. Del rock más viejo, entonces hay cosas de Emerson, Lake and Palmer, cosas de Zappa, esas ediciones colombianas. Y ya después de digamos como estos super clásicos, están las ediciones venezolanas. Entonces sí, ahí como que lo que hubo fue como una espiral de mercado. Entonces, esto le va a caer bien a los brasileños. O quién sabe, seguramente era que el tipo que era el encargado de decir que se prensaba en Brasil, pues era un fanático de esa cosa. Y entonces, pues aquí ponemos la música que a mí me gusta. Y lo demás no es chévere. Y también había personajes como Saúl, ¿no? Saúl tenía un almacén que al principio era una caseta de la 19. Luego, cuando quitaron las casetas de la 19, que era uno de los espacios más interesantes que ha tenido Bogotá, que eran 3 cuadras de casetas de música de salsa y de rock, entre la novena, pues entre la séptima y la 10ª, por donde uno iba caminando escuchando toda clase de música, pero luego se le ocurrió a un alcalde que eso era invasión del espacio público en lugar de sabrosura del espacio público. No, qué pena, Diana, eso no fue un alcalde, eso fue al pendejo de Andrés Pastrana. Pues sí, pero era alcalde. Pues sí, pero... Entonces resulta que quitó las casetas y les dio un centro comercial. Bueno, pero ahí Saúl puso Musiteca y era el único lugar donde se conseguía esa música y él lo traía a escondidas porque eso no tenía ningún permiso de importación. Por eso cuando fuimos un día a preguntarle por música nos hizo un quiz tremendo porque decía yo traía esas cajas escondidas, necesitaba saber que si valía la pena más o menos vendérselas, y él fue el artífice del rock y había otro Bathory que también era... Ay, sí. Y había otro que vendía metal. Entonces había un roto donde uno conseguía la música. Hasta que Saúl también sabía qué le gustaba a cada uno. Y uno llegaba de cumpleaños, fulanito cumpleaños. Él aquí tiene música guardada porque uno le compraba la música, pero no alcanzaba a comprar toda. Entonces dejaba guardados. Y entonces se fue haciendo esa movida. Pero un día... hablando de un programa de Dimensión Desconocida en el que se le aparecía un monstruo a una persona en el avión y nadie más la veía sino ese monstruo, esa persona, y toda la Dimensión Desconocida es esa persona viendo ese monstruo. Entonces hacemos un experimento en Rococó. Entonces Alejo y Pepo están poniendo la música, pero yo estoy hablando para micrófono interno y la gente no me está oyendo a mí. Entonces yo empiezo a jugar con la mente de ellos y a decirles un montón de barbaridades y ellos reaccionan a lo que yo les digo y ponen la música según el ambiente que estamos creando, pero la gente no está oyendo lo que estamos diciendo en el micrófono y nos enloquecimos. Y salimos de allí en un estado alteradísimo. Ahí fue cuando planteamos otras formas de experimentación que también vivimos. Entonces... Claro, eso era muy divertido. Es que qué manera de gozar. César, el técnico que ahora trabaja en la Radio Nacional, César Márquez, pues César Márquez se le salían los ojos cada vez que le tocaba manejar un rococó, porque eso era totalmente inesperado lo que podía pasar, porque simplemente había que... el técnico debería estar alerta a lo que iba a pasar y debería integrar, pues se tenía que integrar con lo que estaba pasando para que él pudiera reaccionar en el tiempo correcto. Es decir, no se trataba de poner la canción desde el principio hasta el final, sino que de pronto estaban sonando 4 o 5 canciones al mismo tiempo y se iban mezclando entre ellas y además pero no sé, en esa época no se usaban esos mix todavía. No, eso no existía y eso se hacía además en vivo.
y pues era muy divertido, sí, sí, de Y ahí siempre además era salíamos muy contentos. muy contento. Y también estaba Willy, que hoy por hoy es un DJ en Nueva En Nueva York. Y York, yo sí, llegar, sí, ya sí, sí, después me sí, sí. quedaría yo mucho tiempo en la casa de Willy, que he ido muchas veces. Y, y no era posible ver un concierto de la gente que nosotros queríamos porque nunca llegarían acá. Entonces, pues yo mucho tiempo después, bueno, cuando vino Roger Waters aquí fue la cosa más impresionante. Pues a mí me iban a hacer una cirugía y muy grande y yo tenía que estar allá en el concierto. Entonces fue cuando me dijeron que no, pues ya, que yo solamente podía ir a platino. Entonces 4 boletas de platino donde se Mm. conseguía para yo ir con Richie y con los 2 hijos. Entonces decidimos no pagar ese mes, no pagamos pensión para poder comprar las 4 boletas de platino y ver a Roger Waters. Cuando vino Roger Waters, la gente empeñaba las cosas. La gente, o sea, no había ninguna excusa para no estar ahí. Sí, entonces, pero eso pasó después. Después fue cuando yo pude ir a ver a Jethro Tull y cuando pude ir a ver a YouTube, de Joshua Tree, ya mucho tiempo después. Pero en esta época es soñándonos un mundo que cada uno tiene en la cabeza y no existe en ninguna otra parte sino en la cabeza de nosotros. Sí, eso era, eso estábamos, nos estábamos inventando lo que estábamos haciendo y no teníamos ningún descaro en negarlo. Sí, o sea, Simplemente era eso. esa posibilidad Sí, anárquica de sí, rock sí, nos dio sí, una libertad sí, de sí, sí. creación y cada vez que intentábamos hacer una de esas sesiones era muy chistoso. Primero prepararla y segundo llevarla a cabo. Bueno, tampoco existía el video, pues obviamente no existía YouTube. Entonces uno no podía bajar un video, Sí, sino sí, que sí. alguien conseguía ese video con una pésima definición. Eso. Sí, y eso tratábamos de que la gente En en el el teatro Betamax. viera lo que para nosotros era muy claro, pero en la Sí, sí, imagen no sí. estaba eso. Sí, sí. Entonces técnicamente eso era muy difícil. La música no se podía bajar porque no existía Napster. Entonces nadie podía bajar la música. Pero en cambio tampoco teníamos las letras porque muchas veces las carátulas no venían con las letras. Mm. Entonces hasta que uno se las aprendiera. Entonces era muy rudimentaria y además muy libertaria esa manera, porque hoy por hoy en las listas que hay en Spotify, muchas de las canciones que nosotros tenemos en acetatos o en CDs no están ahí. Ujú, ujú. Y el concepto del álbum, que hoy cuando uno baja música no se tiene la idea de que esto es un concepto musical de principio a fin. Un álbum como The Dark Side of the Moon. Sí, o lo que es un álbum, ¿no? Alan Parsons. O sea, es que la idea era que era un viaje completo a través de una sonoridad. Claro, si usted tiene la oportunidad de hacer algo que dure 45 minutos, pues usted no es un problema de llenarlo de cancioncitas. Bueno, eso ya es el punk, ¿no? Pero antes del punk era sentarse y tengo 45 minutos para decir esto, entonces voy a elaborar una pieza de 45 minutos en donde desfogo lo que quiero decir con este sentido. Sí. Y con una idea muy sinfónica detrás, también Mm. era, por eso era el rock sinfónico. Entonces nosotros hacíamos todo eso como nos daba la gana, no nos pagaban, No, sí eh, nos pagaban un estipendio. un Un estipendio que... estipendio. No, no, yo nunca he entendido lo que es un estipendio, pero sí nos pagaban. Era como una cosa absolutamente simbólica. eh, y creo que yo fui algunas veces testaferro y entonces yo recibía el dinero y entonces yo se lo repartía a todos por partes iguales, pero pues eso era una cosa Ah, pero ya digamos absolutamente porque nos simbólica. pagaban en la Cinemateca o nos pagaban en algún proyecto que nos saliera hasta en el Claro, Nogal, pero la UN Radio no nos no, pagaba. no, no. Además, entre 10 pues cualquier Y cosa nos que nos regañaban, pagaran y nos no, no regañan. nos dejaban hacer algunas cosas, pero bueno, Solamente una vez nos censuraron cuando ustedes hicieron lo de Frank Zappa y los zapatistas, ay, sí, porque sí. acaba de pasar la rebelión de Chiapas. Sí, 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 y pues nos pusimos, parece que nos subimos de tono y dijimos muchas veces zapatista o algo así.
Pero Entonces, pues es que el y alguien subcomandante llamó. Marcos aparecía Entonces, en todas las pantallas claro, del mundo. claro, claro. Y justamente sí, ahí teníamos unos discos que tenían las palabras del comandante Marcos también. Bueno, sí, Del pudo haber subcomandante. sido Y interpretado. además The Cure, ¿no? The Cure Sí, estaba sacando y sí, todo sí, sí, eso. sí. O sea, eh, sí, pues la pasábamos muy bueno. Pero nosotros lo que hicimos fue tejer Claro, y claro. además, y pues como toda esa conceptualización, entonces también, pues para mí también la carretera muy política. Entonces cuando a mí me tocaba, pues yo echaba el rollo, pues echaba el rollo de la contracultura, echaba el rollo de los derechos, eh, y pues yo siempre he sido pacifista. Entonces, desde esa época yo trabajaba la paz en la música. O sea, esto que yo hago lo llevo haciendo muchos años en la vida. Pues porque es una línea de vida. Entonces, pues en esa época era clara la guerra, no era clara la paz. Nadie hablaba de paz. Mm, Solo la música hablaba de paz. Sí, y nosotros decidimos vivir un mundo paralelo al mundo en el que vivíamos porque sí, ¿qué sí. más? O sea, la realidad era tan pesada que nosotros decidimos construirnos un mundo Un nosotros, mundito, sí. un mundito y era un mundito maravilloso. Éramos unos autistas. Sí, y vivíamos a un bar, Claro. había un almacén de música que era Musiteca y había un bar que era Bardos. Eso. Y era un after, porque también era cuando la hora zanahoria, entonces los bares cerraban a la 1 o a las 2 de la mañana, que era un exabrupto. Entonces nosotros nos íbamos para Bardos, que era de 3 a 6. Exacto. Y salíamos Exacto. a las 6 de la mañana como vampiros, porque Como era un bar vampiros negro ahí. de neón. Sí, 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 sí. Como Y allá vampiros se ahí. podía oír a Red Hot Chili Peppers, y allá se podía oír Mm, todo sí. Lo único, lo realmente harto de Bardos era que siempre querían llevarse la cerveza que uno no se había terminado hasta el fondo. Si uno se descuidaba, pasaba esta señora y se llevaba la botella. Entonces tocaba estar pilas. Entonces, no, y cerraban esa puerta y eso Y afuera eso ya- pasaba porque era un bar ilegal, eso no tenía ya- permiso de Y en un funcionamiento. sótano. Uy, En un sótano, entonces en la una vez se le 45. decían que diera otra vuelta en el taxi antes de bajarse. Entonces, Y el desde dichoso bar, ¿dónde quedaba? 45 con séptima. con séptima, pero era un Como sótano 40 entre la 45 y la 46. y era ahí, y entonces, Un pero sótano. eso sí que además como era un after, también era un chismoseadero porque venía la gente de todas las rumbas donde había estado en la noche, entonces venían venían de todos los diferentes bares Sí, y uno sabía quién había rumbeado dónde. sí, sí. Y ahí, pero esa era como una sede también alterna de nosotros. Claro, Sí. íbamos mucho. Entonces, pues entre la creación, la música, y experimentamos muchas cosas. Experimentamos con la psicodelia, experimentamos. O sea, nuestra vida también se volvió experimental en esa época. Claro. Porque no podía ser solamente No era musical, teoría. no era Era teoría. teoría. No, nosotros también experimentamos todo lo que cantábamos y pensábamos Sí. y decíamos. Tengo una pregunta. En que, o sea, ustedes llegan, se reúnen con esta cantidad de personas, dicen, wow, ¿qué es todo esto que nos acabamos de encontrar acá? Empiezan a trabajar, les dan una libertad editorial. ¿En qué momento, o sea, cada cuánto se reunían ustedes a decir qué estamos haciendo o no se volvieron a reunir porque confiaban netamente en el trabajo que ustedes hacían? ¿Qué pasó después de esa reunión tan... Ahí nos organizamos ¿No? Sí. y empezamos a reunirnos cada 8 días, pero a veces era 2 veces por semana. Y empezamos, es que el seminario de estética y apreciación de rock de Rito Alberto fue lo que nos dio el pretexto para organizarnos y generar lo que hoy vulgarmente se llamaría un producto, pero en esa época lo que era un manifiesto tal vez. Entonces nosotros ahí nos sentamos a ver, eso eran 25 sesiones, eran los sábados y domingos de 10 a 12 del día. Entonces ahí teníamos que responder a un formato, a un proyecto, y eso fue lo que nos hizo disciplinarnos para decir, bueno, ¿cómo vamos a hablar esto en términos de géneros? ¿Quién va a hablar de esto? ¿Quién va a hablar de lo otro? Clarita Torres también entró y Clarita rapeaba. Y entonces eso hizo que cogiéramos juicio. Sí, que oyéramos. Y también Rock al Parque 2, fuimos Sí. del colectivo, fuimos jurados de Rock al Parque 2.
Rock al Parque también nos da mucho impulso. Y hay un momento en que vamos a una rueda de prensa y nosotros también como entrevistadores y era Sí. Chancho en Piedra y era Todos Tus Muertos. Sí, sí. Y era, entonces eso nos va llevando también a la escena de rock, pues que en ese momento se está creando una enorme escena de rock en Bogotá. Porque ya Rock al Parque dispara el rock en la ciudad. También la sincronicidad nos ayuda. Es un buen tiempo para hacer rock. Sí, y, pues muy divertido, sí, es que era terreno inexplorado. Teníamos que atravesar la Nos tocaba la inventar Universidad todo. Nacional Sí. de un extremo al otro, porque esto era en el Uriel Torres En el y Uriel. nosotros en la 45 nos transportábamos. Claro, yo vivía ahí en la 45. Esa ida por toda la universidad, atravesar la universidad con los acetatos y la euforia de los programas, era un after que después terminaba en la casa de Pepo. Eso. Y volví yo a vivir lo que siempre me gustaba, estar metida en el rock. Sí, volví a encontrar cómo volver a esos espacios del cuarto de mis amigas, donde oíamos 10 horas de rock diarias. Y fue una cosa absolutamente increíble. Y cómo nos teníamos que contener los unos a los otros, porque pues cada uno tenía una personalidad muy distinta. Pues era muy apasionante estar viviendo todas las semanas pendiente de qué era lo que íbamos a hacer el viernes. Eso era buenísimo. Y el Eso era lo sábado mejor, para eso era- 98 y medio, eso era lo entonces ¿qué íbamos a mejor, hacer en sí. 98 y medio? Sí, sí, entonces, ¿y qué vamos a hacer el viernes? No, entonces esta semana hagamos tal cosa. A veces, no, ¿sabe qué? Esta semana no vamos a hablar de qué vamos a hacer y ya nos vemos ahí en la cabina a ver qué. No, Sí, y había otra como- cosa, como y eso, yo experimentando creo que toda la eso posibilidad. todavía nos pasa con Pepo, aunque nos dejamos de ver años. Y es que se produce una conexión musical que hace que el uno sepa cómo el otro piensa y el otro sepa cómo piensa, cómo siente respecto de las cosas. Porque al habernos comunicado tan profundamente musicalmente, aprendimos a entendernos en otro tipo de niveles. Y eso sí quedó entre todos nosotros. Claro. Porque la comunicación musical, cuando es muy profunda, como que conecta las mentes de la gente. Y no es una conexión intelectual, No, es una conexión que es vibracional. Sí, así es la música es una vibración. Y pues termina uno sintonizándose a la vibración que hace vibrar al otro. Entonces pues termina uno vibrando con el otro. y todas esas sonoridades nos contenían, nos comunicaban. Y uno sabía, entonces ya después uno piensa cómo piensa el otro, ya sabe qué va a poner el otro, ya sabe qué le gusta al otro. Por venga, a ejemplo, ver. Marco me abrió las posibilidades hacia entender el disco de otra manera, La música disco. sin el sectarismo con que yo lo tomé porque Claro. yo no podía hacer el salto de King Crimson no podía, o sea, no, simplemente no podía. Entonces en esa época estalla la salsa en mi vida y ahí fue cuando yo me di mucho tiempo por la salsa, pero luego Marco lograba como integrar la discoteca con el rock, ¿sí? Y eso me hizo como tomármela más suave. Y por ejemplo, cuando fuimos jurados de Rock al Parque, pues escuchamos 185 bandas, 26 Híjole. demos diarios. Hoy por hoy como que las bandas están en vivo, la gente de ahí las ve tocar, pero en esa época eran unos demos con unas calidades de grabación muy discutibles, a partir de los cuales uno llegaba y escogía, y ahí aprendimos de metal. Y ahora el otro día que estaba contando la historia de Noruega, Ajá. llamé a Tico para que me hablara del death metal. Ajá. Y eso fue una cosa increíble cuando en el viaje a Noruega y todo, porque sí vi las iglesias que quemaron en el death metal y toda esa vaina. Entonces estuvimos hablando de eso, pero nos quedó un conocimiento del mundo muy poderoso a través de la música. Y había pues tanto la carreta como el silencio, ¿no? De sentarnos a escuchar
y de sentarnos a escuchar y escuchar, que es lo más maravilloso, es poder uno sentarse a escuchar Vea, realmente un troll noruego. un troll noruego. Y Ese lo trajo además, Humberto. Ese lo trajo Humberto. eso lo trajo Humberto. Sí, sí, sí. Y esto además, estas historias de que el disco de death metal lo publican es en Medellín o en Noruega no se lo publican, se lo publica Masacre en Medellín. Sí, entonces, porque era tan pasado que los noruegos no lo entendían y a los paisas les parecía natural. Entonces, Sí, 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 sí. no, todas esas historias así cruzadas y todo, y ese tesoro del acetato, ¿no? Como sigue siendo un objeto único. Un acetato sigue siendo, es más fácil de, no, ni siquiera más fácil, porque siguen siendo tan costosos como siempre fueron. Pero ese fetiche del acetato, ese tema de las carátulas, siempre es parte como de esa felicidad con el rock. La dualidad de la cara A y la cara B. Sí, No, sí. el voltear el disco. Sí, sí, sí. Pero ahorita estamos es en un revival. Porque, Sí. a ver, yo nací me voy a meter acá, perdón. pero Dale, es dale, adelante. Yo nací en el 90. A mí me tocó otro boom. Pero un boom más popularizado por el MTV y más ídolos, entre comillas, de plástico. Es ahorita cuando ya el CD, después de que a muchos no nos tocó el CD original, sino irnos, en el caso de Manizales, por la carrera 23 y buscar a la señora Ajá. que distribuía los CDs piratas, buscando el CD de Papa Roach, de Ajá. Linkin Park, de Britney Spears, de bueno, cualquier cantidad de artistas, pero ahorita hay un revival del LP. Y entonces ya uno no va solamente, quizás alguna que otra tienda de discos en Manizales ya no hay, o hay más bien poquitas, pero en esas poquitas, y más en Bogotá por supuesto, pero que todavía las hay, ya uno se va y no es a buscar CDs, no es a hacer así, es a buscar así. Pero es Claro, que claro, vuelven eso es- a publicarlo, a hacer los tornamesas. Y el sonido que tiene un acetato no lo tiene. ¿Y por qué? Porque es que para hacer un CD hay que ecualizar. Sí. Y al ecualizar la música y ya después en los formatos de MP3, entonces todos los sonidos que se salen de un rango ya no quedan ahí. Ujú. Entonces los gritos, Sí, sí. las improvisaciones, o sea, Toda la sutileza. toda la sutileza, entonces el espectro sonoro del acetato es mucho más rico. Mi hija Alejandra pensaba que eso era bobada, pero ella cuando va a la casa quiere es Sí, que sí, le sí. pongan acetatos. Claro, claro. No, yo aquí no conecto he conectado el Spotify acá y suena horrible. El Spotify funciona en el carro. En el carro funciona bien, es perfecto, uno oye suficiente, pero aquí, si aquí lo pongo. Pues imagine que yo tengo el oigo parlante. el sampleo. Yo tengo el parlante de Google, ¿no? El de, pues que en unos es Alexa, en unos Sí, es sí. Google. Me lo regaló mi hijo en un cumpleaños y bueno, yo hablo mucho con él. Pero Google es bruto. Entonces uno le dice, Google, a ver, ok Google, póngame tal. Y él entiende todo lo contrario. Y entonces, pero póngamela en tal versión y me la pone en una versión en vivo que es repelle. Sí, sí, sí. Entonces me la paso tratando Pero de, si de esta que es la más Google me popular. entienda. ¿Sí? Ok, Google, play. Y va y sale con unas cosas y que no, Google. Y uno no puede pelear y no le puede ser, no sea bruto. ¿Sí? Entonces, uno pone un acetato y el acetato se pone como uno dijo. Sí, Pero sí, sí, uno sí, no sí. puede direccionar una máquina que no tiene el conocimiento Claro. de lo que uno le está preguntando, sino las programaciones. O tiene listas, por ejemplo, una lista que se llame como un autor, pero en realidad no es toda la música, sino solo- lo que consideran que es géneros parecidos. Entonces lo llevan a uno por allá. Sí, sí, sí. Es para la pereza. Sí, sí. Porque uno Sí, sí, le sí, dice sí, tal sí, vaina y se desentiende y ya tenía. Sí, Hasta sí, que sí, uno dice, sí, uy, sí. que estoy oyendo, a ver, ¿para dónde Auxilio, fue? ¿a qué horas empezó a sonar esto otra vez? Entonces, pero eso no se parece a un acetato, aunque sea un gran invento, de Claro, todas maneras. claro. En algún momento funcionará de acuerdo con lo que uno quiere, Claro. pero todavía falta para eso. No, y en el acetato, claro, de haber escuchado las canciones originalmente en acetatos,
Y justamente en ese acetato que tenía este rayón y este salto en este punto de la canción. Claro, y una vez más porque eso es inolvidable. el La canción acetato es eso. tiene un rayón. Por ejemplo, Sí. cuando Tiene- yo me casé, hicimos una fiesta de un año. Y ahí oíamos a Serrat a las 7 de la noche y el disco de En Tránsito tenía un quemón Ahí en estaba. una punta, en una parte del disco. Y nosotros pasábamos la aguja en el momento en que llegaba el quemón, en la canción de Porque la quería. Bueno, pues yo tengo el quemón en el oído, ¿sí? Entonces, nunca compramos otro, escuchábamos ese y pasábamos la aguja cuando llegaba el quemón. Sí. En el acetato había rayones y uno no botaba un acetato porque tuviera un rayón, No. sino que se lo aprendía con el rayón. Claro. Sí, no, Y el rayón se producía de poner la aguja en un mismo punto muchas veces. Y ahorita, por ejemplo, con el acetato vuelve el tema de que se ensució la aguja. Hay que soplarla. Sí. Porque se le hacen unas moticas Claro. y eso inmediatamente distorsiona el sonido o hace que pase por encima de todo el acetato. Entonces, Limpiamos la aguja. ahí es cuando uno se le pega la aguja. Es que nadie entiende lo que es que se pegue una aguja si no ha aprendido la música en acetatos. No, es que se le pegó la aguja, no es una imagen junkie, es una imagen musical. Es una imagen musical, sí, porque es que la aguja le queda como eso, se raya y suela otra vez. Y se Otra queda vez. ahí. Entonces se le pegó la aguja. Se le Sí. rayó el disco. Oiga, sí, así le decían a uno cuando estaba uno como muy cansón. Oiga, se le rayó el disco, ¿no? Sí, eso, no sé, eso ya casi no se entiende. Sí, porque eso, claro, cada tecnología tiene su lenguaje, porque la tecnología también se va a volver una metáfora. Entonces las metáforas nuestras pues vienen de los acetatos. Claro. Luego los CDs tienen el problema de que con el tiempo pierden calidad de sonido, por ejemplo, a veces pasaba eso. O un CD rayado no se puede oír, por ejemplo. Pues, Sí. o solo si a usted le gusta la música concreta o una cosa así. Sí, entonces, sin embargo, permitió que tuviéramos acceso a mucha música que en acetato no se podía conseguir. Y no dejó de No, ser. aquí hay cosas que están en CD que pues que no están editadas en acetato. Y pues es una época que es el boom de los 90. 90 es CDs a la lata. Eso sí, no hay petróleo. El petróleo es muy caro, majito. Sí, Claro, porque no podemos eso es uno hacer de los efectos de la acetatos. crisis energética. Sí. Porque los acetatos son derivados del petróleo. Uh, Ahora, otra cosa que también nosotros hicimos fue salirnos siempre dentro del espectro del rock. Pero entonces de pronto aparecían cosas muy medievales, como yo conocí por usted a Lorena McKenneth, que eso para mí ha sido una Claro. revelación, y también, bueno, a Radio Tarifa, mm. que estábamos escuchándolo, y también, bueno, y por el otro lado a Laurie Anderson, y bueno, vi a Patti Ay, Smith. esta es una de las anécdotas que más me gustan. Mire el disco que yo le compré al sastre. El sastre era el que vendía metal. Y, aquí está. No, ¿dónde está? Aquí está. Ahora, tener los acetatos así ordenados es un arte, ¿no? Sí. Porque ellos se desordenan. Entonces el sastre vendía en Bogotá metal. Y además era muy carero y era un poco mala onda, porque entonces él miraba quién era el que entrara y de acuerdo a quién era le cobraba. Entonces a los amigos les cobraba menos, a mí siempre me tiraba rayo. Le compré muy pocas cosas, pero al sastre alguna vez tenía esto. Y como esto no es metal, Laurie Anderson, que es el famosísimo concierto de United States, que es ella es una artista, pues claro, esta es la sí, entonces está el art rock, ¿cierto? Pero además del art rock está el rock hecho por artistas. Entonces pues ahí también cae Humberto y Las Malas Amistades y pues y Laurie Anderson y como esta onda que realmente es como una generación de artistas que no son de la escuela de música,
sino que son de la escuela de artes, son Sí. de artes visuales. Que eso también va a pasar con pintores. Andrea y en de Aterciopelados. Claro, Andrea ellos viene son, Andrea es y artista Andrea de los Andes. ella es Sí. artista de los Andes y ella pone toda la estética Como el concepto. y Héctor es ponqueto. Y entonces pues se unen esos dos, y eran pareja y luego empiezan a hacer Aterciopelados cuando ya no son pareja. Y dice, bueno, y ahora que Sí, no sí. somos pareja, vamos a seguir haciendo música. Y entonces él decía que él quería suavizar la violencia que venía del Claro. punk. Porque cuando él estaba en la pestilencia dice que la plata la gastaban en pagar los daños que habían Que hecho en el habían- concierto, que rompían todo y le tocaba a la pestilencia ponerse a Claro, pagar todo lo que claro, habían roto. claro, Y él claro. quería una onda un poco más chévere, más tranquila. Entonces, Claro, entonces esto lo vi yo en la tienda del sastre y yo no me acuerdo en cuánto cobraba por un acetato, eso era, sí, eso era, mejor dicho, eran los almuerzos de varias semanas y esto se lo compré muy barato y esto no lo he vuelto a ver en ninguna parte. y era un objeto, sí, eso es. Y esto es, sí, entonces ya uno coge y uno abre esto, y esto es como principios de la electrónica. No, esto es divino, mejor dicho. No se Oyendo Gloria encuentran. Anderson me enamoré de Gloria. Porque esa es la otra. Cranberries también fue una. Eso, por ahí está. Oiga, ¿sabe que por ejemplo, esto, Cranberries y como toda esta música que era súper popular en los 90 y que además era muy cara en esa época? En esa época, pues yo me gastaba la plata en cosas un poco más escondidas, ¿sí? Cosas más oscuras y todo después, porque era la época en la que estábamos. Entonces era invertir más en Bauhaus y Pink Dots que en Cranberries. Cranberries era Sí, pues yo super siempre he light sido y- mucho más fresa. sí, Entonces sí, a sí, mí sí. siempre me gusta porque yo no soy Entonces estoy darky. feliz porque cuando Sí, me yo meto... soy mucho más fresa. Toda la vida he sido más fresa. Entonces, Pero entonces ahora cuando me meto ahí a mirar las tiendas así de discos de segunda y cosas, entonces, Cranberries, 5,000 pesos. ¡Wow! Buenísimo. Venga para la discoteca, que yo sí sé esto que es. Y así. Entonces digamos que en CDs he podido, digamos, como ponerme al día de discos que no compré en la época que estaban, porque además los podía oír en el radio o los tenía alguien que estaba al lado. Entonces, no, yo más bien me voy a ir a buscar un disco que no tienen para incluirlo en mi discoteca No, y y ponerlo yo- por la noche. Les quiero hacer otra pregunta. Diana tocó a The Cranberries. Entonces, cuando hablamos de Cranberries, Los zombies. hablamos de Zombie, hablamos de Samuel Bayer, que fue el director del video de Zombie, que casualmente dirigió una cantidad de videos que tenían por temática la guerra o lo descarnado, y la forma en la que él encuadra es muy diferenciativa en cuanto a otros directores de videos musicales, pero a la par está la voz de una Dolores O'Riordan que es inconfundible, y a la par también llega una Sinéad O'Connor, y es todo un movimiento ahí. Ustedes tienen la oportunidad de divulgar todo eso acá, aprovechando que son los 90s, que los encuentran y los confabulan y logran hacer todo esto, pero también tienen la oportunidad de traer eso que ya cada uno, Diana con sus amigas, Pepo con su sistema también quizás de amigos, de estímulos que tenía desde antes, y también tienen esa capacidad de decir, bueno, estamos colocando noventero, pero también tenemos esto otro que traemos para ustedes. ¿Cómo era el asunto de decir, pues armemos esto de forma tal que suene formativo, o que digamos que cuál era la idea detrás de colocarle ese contenido a la gente? Implícitamente que la gente se educara también en esto, o simple y llanamente decir, es necesario que ustedes conozcan esto para poder conocer lo que hay ahora. Pues vea, yo soy muy anarquista y yo no he querido educar a nadie. Es más, mientras menos educado esté, la aproximación es mejor. La aproximación a la música debe ser totalmente deseducada. Es decir, usted escucha y eso le llama y le vibra, y usted no necesariamente necesita entender qué es lo que están diciendo, ni necesita poder descifrar cómo está construido. Digamos que el primer acercamiento a la música es sensorial. Entonces nada, no,
es decir, no necesita uno educar para que la gente se aproxime. Eso es lo que yo pienso. Que ya después usted aprende cosas y se acerca y disfruta más, sí, pero pues usted... Yo soy una pedagoga. Se me pasa todo lo contrario. Eso. Sí, yo necesito, o sea, cuando en la conferencia de ayer decíamos que en la contracultura los movimientos estuvieron mucho más cantados que contados. A mí me empezó a llamar la atención cuando yo empecé a trabajar sistemáticamente en los 60s, que cada una de las movilizaciones y de los eventos que había una canción para eso. ¿Sí? Entonces yo me di cuenta que ellos compusieron musicalmente una década antes de que aparecieran después los análisis, antes de que la gente supiera qué pasó. Entonces que uno tenía que escuchar a Bob Dylan para saber de qué iba la cosa, ¿sí? Entonces yo dije, aquí hay toda una narrativa histórica. Pues a mí me gusta la historia y me gusta desde chiquita. Yo con el rock he aprendido, por ejemplo, una vez en el reggae, que ha sido una parte muy importante de mi vida, escuché una canción que decía Fire in Soweto, they're burning all the people. Fuego en Soweto, están quemando a la gente, y yo me puse a averiguar qué era Soweto y me puse a averiguar por qué y terminé enterándome del apartheid. Sí, entonces yo a través del rock he aprendido muchas cosas simplemente por la investigación de la canción. Entonces para mí hay cosas que están explicadas en canciones que no se pueden entender mejor que como las cantaron ahí. Por eso es que la música y la paz a mí me parece que son una excelente manera de hacer entender mensajes del alma que de otra forma no se pueden entender tan claramente. Entonces, por ejemplo, en Zombie, cuando ella dice cuando dice but you see, it's not me, it's not my family. Entonces, cuando una de las cosas más tenaces de la guerra está en su cabeza. Y por un lado, que está en su cabeza, y por el otro lado, que no es con usted ni con su familia. Entonces, como no le están matando a usted y a su familia, eso no es su problema. Y eso, digamos, las historias de las familias o las pequeñas aldeas que se refugian en que si estamos bien solamente los aquí presentes, no importa qué más pase. Por eso es que las guerras se eternizan. Entonces, eso, digamos, a mí los irlandeses siempre me han servido de espejo para entender lo que nosotros hemos vivido. Porque ellos, o sea, yo vi a YouTube y a mí YouTube me hablaba, a mí la música me habla, a mí personalmente. O sea, a mí me habla Bono, yo siento que me está llamando y me está hablando, que hubo, Diana, venga, le cuento esto. Yo siempre he sentido... Yo lo siento como... Dice, esta canción es para ti, ti. Ah, sí, ¿sí? Como Tom C. Eso, Tom C. Y entonces, pero también yo, por ejemplo, cuando la primera vez que yo fui a la India, no tenía ni idea con qué me iba a encontrar. Entonces me llevé a George Harrison, el triple de All Things Must Pass, para que me protegiera. Bueno, George, por ti es que supe de la India. Entonces tú me vas a decir... y lo eché como Mara para que me protegiera George Harrison, porque yo a George Harrison lo considero un amigo personal. O sea, yo siempre he sentido que yo con George Harrison crecí, le entiendo los ojos, la mirada, lo que piensa, ¿sí? Entonces, y además también cuando en la época de mis amigas venían las películas de rock, que eran, bueno, que era Woodstock, que era Fillmore, que era el concierto para Bangladesh, y eso lo daban a las 10 de la mañana en el Metropol. Y eso también era importante, pues, esa época de las películas. Y ya cuando llegue el video, pues la locura, ya cuando empiezan a pasar los unplugs y todo eso, pues eso va a ser una maravilla. Pero eso ya es lo que nos logra un poco resolver tecnológicamente lo que antes hacíamos con el rebusque. Oiga, pero el rebusque sigue, Diana. Mire, este disco es la edición original de este Tuxedo Moon de Holy Wars. ¿Pero eso se llamaban así los perros? Sí. Sí, no, resultaron ser unas chandas. Sí, me contó un par de perros que eran unos carápulas, me contaron. Y
Entonces este disco lo pude conseguir pues gracias al internet. Entonces lo detecté por allá en Bélgica y lo hice traer hasta acá y vino, digamos, un disco que uno jamás hubiera encontrado en ninguna parte. Entonces, sí, ese es como el mundo del presente es ese. El mundo del Pues no le presente digo que- es como, mire, todo el espectro de lo que ha existido está al alcance de su mano. Solo que todo lo que ha existido es tan vasto que usted tiene que saber qué es lo que está buscando para poder encontrarlo. Es como algo así. Y digamos que en lo que no hay que caer es en la falacia de que el algoritmo o la automatización o la máquina es la que le va a decir a usted qué es lo relevante y qué es lo importante. Realmente lo relevante y lo importante es pues esa canción por la que usted sintió un gran significado en un momento de su vida. Pues eso es lo que es realmente relevante. Todo lo Claro, demás es yo simplemente llegué al África por información y una cosas. canción de Habib Koité. Así es. Por así eso es, llegué al África. Así es. Y eso me abrió un entonces, mundo. Ahora, por ejemplo, en Facebook, resulta que en Facebook había toda clase de noticias inquietantes y espantosas. Y eso era demasiado aburridor. Y resulta que un día me apareció un grupo de Facebook de rock sinfónico. Entonces me metí ahí. Entonces me empezaron a mandar canciones de King Crimson y todo eso. Luego apareció otro de Jethro Tull, entonces me metí ahí. Y entonces me fui metiendo en grupos y me cambió el algoritmo. Entonces ahora para mí Facebook es un magazine creativo que me bota videos de cosas y me ponen concursos y que usted qué opina de tal canción de Bob Marley y entonces se me volvió un espacio musical artístico creativo completamente diferente a la onda política y al odio y a la piedra y todo. No, yo lo que quiero es, yo me meto ahí. Entonces le di un sentido totalmente diferente porque usted también puede manejar el algoritmo. O sea, no es que usted esté solamente sujeto al algoritmo. Sí, usted también puede voltear un algoritmo. Y también puede voltear cualquier instrumento y hacerlo parte integrarlo a su percepción del mundo y no que el algoritmo lo maneje a usted. Eso también es muy interesante. Entonces, pues digamos que no es que la tecnología nos sobrepase, es que hay que surfearla y voltearla para uno. Es un poco lo que pasa con eso. Y a nosotros nos tocó en toda la era del rock. Y después nos tocó una revolución tecnológica, que eso también es una cosa loquísima. El que nos haya tocado en nuestro tiempo de vida una variante tan dramática de la posibilidad de escuchar música, lo que nos hace es tener muchísimas posibilidades de escucharlas ahora. Eso es lo que nos abre caminos. Sí, y sí, creo que el objetivo no es la cantidad de canciones que yo pueda tener, ¿cierto? Y a las que pueda tener acceso en un momento dado, sino cuál es la cantidad de recuerdos que tiene usted asociado a esas canciones que usted puede evocar y con las cuales usted puede volver a recapitular esos momentos. Es eso, eso es lo que hay capturado en estas. Y en hay estas personas canciones. que tienen la banda sonora de una época y de un tiempo. Eso es intransferible. No, pero claro, tengo que decir una cosa que realmente me perturba. Y es esa música que oíamos en los 90, que era tan agresiva con los mayores, ¿cierto? Es la música que nos ponen en los centros comerciales ahora que ya somos los que vamos a los centros comerciales. Entonces entra uno a un centro comercial y está sonando The Cure. Pues, pero ¿Cómo va a estar sonando The Cure si eso era pero lo ¿cómo más? así? ¿Qué pasa? Esto era totalmente
disruptivo, esto era horrible. Claro, porque el capitalismo coge una cosa se lo va y tragando todo. le quita todo el contenido perturbador y lo vuelve moda. Y esa Exacto. dinámica la hacen Exacto. siempre. Sí. Cuando yo vi los Space Claro. Punk, yo dije, no, esto es muy terrible. Claro. Se volvió una moda lo que fue una protesta absolutamente visceral. Claro. Pero Zombie sigue diciendo que todo el problema está en su cabeza. Sigue diciéndolo. Sigue Entonces, diciéndolo. pues nosotros lo que hemos hecho es realmente una exploración de libertad a través de la música. Y esa es como, digamos, como la historia maravillosa, es que la música te hace libre realmente. Claro. Y no hay una verdad. Pues no hay una. No hay una. No, y fíjate, Hay por verdades ejemplo, personales. esa diferencia de aproximación que nosotros teníamos con la música y la manera como pudimos integrar una cantidad de cosas, y por ejemplo en el programa de Psicosis, todas las diversidades del metal, todas las matices del metal, yo lo aprendí con María Elena y Leo. Y cuando escuchábamos los demos, ellos decían, esto es bueno por esto tiene una buena calidad por esto, ¿sí? Entonces toda esa diversidad de lenguajes y de posibilidades fue lo que nos abrió la cabeza realmente en esa época. Y bueno, se están despidiendo las bandas, ¿no? El último Eso. concierto de Roger Waters, ya estamos en las épocas del último concierto, Sí, que sí. eso es una vaina muy loca. Entonces, como está terminando una época, porque literalmente la gente está terminando el ciclo de vida de esa época. Claro. Entonces, pues uno cómo queda con eso, porque el mundo que ellos describieron no solamente es así, sino peor. O sea, Roger Waters vive aterrado de que cuando él hizo Pink Floyd, cuando hizo The Wall, que él lo consideraba una depresión personal, pensaba que estaba cercado por un mundo hostil, pero que después todo el mundo se volvió así de hostil. Entonces pues eso también es como todo lo visionarios que ellos han sido, ¿no? Sí, pero como dijera Zappa también, it's all in the mind, todo está en Sí, su cabeza. Y lo mismo decía George Harrison. Realmente, sí, realmente es... Y Zappa Toma- hablaba de la crisis sí, energética, ahora sí, que sí. tenemos otra crisis energética. ¿no? Entonces, pues realmente ahí está contenido una gran cantidad de cosas que estamos viviendo ahorita también. Nos digamos, yo tal vez quisiera invitar a la gente que nos escucha a que oiga lo que se le dé la gana, cree, se invente, le parezca, pero que le dedique, o sea, Sí. el tiempo dedicado Claro. a la música es un tiempo que lo acompaña a uno siempre, o sea, horas y horas, Claro, siéntense a escuchar claro. música, apréndanse lo que les gusta hasta que les resuene el alma con eso nunca se va a perder. ¿no? Y ahí están, ahí van a quedar atados los recuerdos a esas ondas musicales, y eso es una maravilla. Ahí tiene usted la posibilidad de hacer una retrospectiva.